¿Pueden los cristianos estar siempre gozosos a pesar de los problemas, las dificultades, las enfermedades, la persecución o todas las aflicciones que a veces tenemos en este mundo? La palabra de Dios nos enseña que sí. Allí, hermanos, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice el apóstol Pablo: estad siempre, dice, siempre gozosos. Y así le hemos puesto por título a la lección de esta tarde: estad siempre gozosos. También cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor, dice, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, estos pasajes nos enseñan que sin importar cuán oscuras sean las situaciones de la vida, en Cristo siempre es posible estar gozosos. La cuestión es, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo? Quisiera que consideráramos 3 puntos importantes en esta lección. El primero que quiero que veamos es que los cristianos también sufrimos. No somos de palo, no somos de cemento, tenemos corazoncito. Y las cosas que nos pasan en este mundo nos afectan de una o de otra manera. A veces hay personas que critican el hecho de que un cristiano esté triste, que un cristiano llore, que un cristiano se encuentre afligido. ¿No conciben en su mente por qué si tú eres cristiano? Para algunos nosotros no deberíamos molestarnos, no deberíamos indignarnos, preocuparnos, etcétera, bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, siempre deberíamos ser optimistas en todo y siempre deberíamos andar con una sonrisa en nuestra cara. Así nos dibujan. Pero ¿qué dice la Biblia? En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 26, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es lo que dice aquí. Hay ocasiones en que algún miembro del cuerpo, por lo que dice aquí Pablo, padece, sufre, está pasando por una situación difícil. Hablando del cuerpo, es la iglesia. Sí, no siempre en la vida, hermanos, todo es alegría, felicidad. A veces estamos pasando por situaciones duras. ¿Y qué debemos hacer el resto de los miembros que componemos en el cuerpo? Dice aquí, dolernos juntamente con él, con ella. Hay muchas razones por las que un hermano, una hermana puede estar sufriendo. Y eso es muy natural. Es parte de nuestra esencia con la cual Dios nos constituyó, llorar. Tenemos emociones, sentimientos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y es natural sentir tristeza, dolor. Un pasaje paralelo a esto que dice aquí Pablo en 1 Corintios 12 es Romanos 12, dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí? No es del otro mundo llorar, para nada. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar. Endechar, hermano, es cuando, todos sabemos, no sé si todos sepan, entienden esta palabra, cuando una persona muere, está tendido el difunto y personas llorando, lamentándose por su partida. Y en ocasiones tenemos pérdidas de ese tipo. Nos dolemos, nos lamentamos, lloramos. Así que va a haber tiempo para reír, va a haber tiempo para estar felices emocionalmente hablando, pero en otras ocasiones también lloraremos y experimentaremos dolor, tristeza. Pero eso, hermanos, por sí solo no nos hace malos cristianos, tampoco personas de poca fe. Todo depende muchas veces de qué es aquello que nos angustia, pero
Por sí solo el hecho de llorar, hermanos, de sentir tristeza, no nos hace malos cristianos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 18, el apóstol Pablo dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y note usted, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y él servía a Dios y era un cristiano fervoroso, activo. Entregó su vida completa para la obra del Señor. Pero muchas veces lloró. Y muchas veces sufrió tristezas y pruebas duras que le sobrevinieron. Y no andaba con la sonrisa por esa clase de cosas que le pasaban. Muchas veces lloró y sufrió. Un poquito más adelante vemos una escena de Pablo con los ancianos y dice el versículo 37, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Las despedidas son tristes. Y más en este sentido, que sabían que ya nunca, jamás, al menos en esta vida, le volverían a ver. Lloraron. Hermanos, los cristianos fieles, por una u otra razón, estamos propensos a sufrir. Hay mil cosas para esto. La enseñanza bíblica y aún el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos enseñan esto. El Señor Jesús, pues sí, fue una persona positiva, optimista, pero también hubo momentos en que Él lloró. Cuando Lázaro murió, lloró. Lloró por la ciudad de Jerusalén. Cuando Él entró al templo y vio cómo habían hecho un mercado de la casa de Dios, Él no estaba con la sonrisa de oreja a oreja. Él estaba molesto, indignado, y los echó para afuera con un azote. En el huerto del Getsemaní, antes de su crucifixión, cómo estaba en angustia, al grado que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Entonces, hermanos, la enseñanza bíblica, el ejemplo de los apóstoles, de Pablo mismo, nos enseñan, hermanos, que no todo tiempo uno está sonriendo o contento desde el punto de vista humano. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de que es nuestra naturaleza, a pesar de que se justifica bajo ciertas circunstancias, ciertos sentimientos, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar siempre gozosos, que debamos regocijarnos en el Señor siempre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Y este gozo, hermanos, no elimina, no ignora el sufrimiento que muchas veces pasamos, los momentos amargos, las aflicciones del tiempo presente. Pero como cristianos reconocemos que los problemas existen y que en ocasiones nos afligimos por causa de ellos y nos ocupamos en tratar de resolvernos con la ayuda de Dios. Sí, hacemos lo que esté a nuestro alcance y sobre todo nos ponemos en las manos del Señor para que esas cosas puedan pasar. Sin embargo, al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay cosas en la vida que son más importantes. Cosas en la vida que son más profundas. ¿Sí? Podemos tener gozo, hermanos, en esa clase de cosas, aún en medio de los problemas y las dificultades. Y ese es el punto que está enfatizando aquí el apóstol Pablo. Y es el punto que quiero que nos quede claro a todos nosotros. Ahora, otro punto importante es que este gozo no depende de las circunstancias.
No depende de que nuestros problemas en la vida se acaben. No depende de que tengamos una buena solvencia económica. No depende de que estemos perfectamente sanos, físicamente hablando. Solamente así podemos ser felices. No. ¿Cómo puede Dios pedirnos estar gozosos cuando estamos sufriendo? Cuando atravesamos situaciones dolorosas, pérdidas, enfermedades nuestras o de seres queridos. ¿Cómo Dios puede demandar de nosotros este sentimiento? ¿Estará Dios exigiendo algo imposible? No, hermanos. Y yo quiero que quede claro esto. No. En Mateo 5, versículo 10, dice el Señor Jesús, bienaventurados, y esta palabra significa felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor nos dice claramente, como el agua, que incluso si nos persiguen, si nos vituperan, podemos alegrarnos, podemos regocijarnos. Parece contradictorio, ¿no? Como que una cosa no armoniza con la otra, pero es posible. Y esto no significa que no nos duela que se burlen de nosotros, que no nos duela que nos inventen calumnias, que nos hagan toda clase de males. Por supuesto que sí, nos afecta humanamente hablando. Pero hermanos, la base de nuestro gozo es más profunda. Esa base es más poderosa que los desafíos y cualquier cosa de esta vida. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 40, dice, y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, ¿sí? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos pudieron haber salido, hermanos, en ese momento llorando, a grito abierto, lamentándose de sus espaldas azotadas y adoloridas. Y no era para menos lo que les había pasado. Pero no fue la reacción de los apóstoles. A pesar de que estaban pasando un momento difícil, siendo intimidados, amenazados, golpeados físicamente, maltratados, salieron gozosos, contentos. Ellos nos demuestran que en situaciones de adversidad y sufrimiento es posible experimentar gozo. Es posible. Pero es un gozo de otra índole. Es un gozo superior del que pueden proporcionar las cosas materiales o las cosas de este mundo. Muy diferente al gozo que a veces la gente piensa que es el que debe caracterizar al cristiano. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 4, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, dice Pablo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo?
Tribulaciones, a veces pensamos sinónimo de tristeza. Tiene que estar triste la persona. Pero Pablo dice que sobreabunda de gozo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. No había reposo. No había algo que pudiera proporcionar esa tranquilidad, ese contentamiento, esa felicidad, hablando desde la perspectiva de las circunstancias de su vida. Pero dice aquí, hermanos, que él tenía gozo. Pablo no era un superhombre. No, era como usted y como yo. De carne y hueso igual. Que sentía dolor, que no podía simplemente ignorar el sufrimiento. No era un fajir. No, él sentía. Pero a pesar de todo eso, había cosas que le hacían al mismo tiempo sobreabundar en gozo en medio de las tribulaciones. No, hermanos, esto no se contrapone. Estas cosas no son absurdas. El gozo del cual habla la palabra de Dios no depende de las circunstancias de nuestra vida. Definitivamente que no. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 32, y hay muchos textos que nos pueden enseñar esto. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, hablando de su conversión, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes, ¿qué dice la Escritura? Sufristeis con gozo. ¿Cómo puede uno sufrir y tener gozo? Pues sí, es lo que dice la Escritura. Sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En algún tiempo los hermanos hebreos habían sostenido toda clase de padecimientos. Al grado, dice aquí, que fueron hechos espectáculo. Y dice aquí también que sus bienes les fueron arrebatados. Y que lo sufrieron con gozo. Imagínense que alguien va a su casa y le arrebata sus bienes. Es más, le dice, vete de aquí, esta casa ahora es mía. Y estos coches son míos. Nada de esto que has hecho te pertenece, ahora es mío. ¿Quién estaría bien contento por eso? ¿Quién estaría feliz? Ellos lo estuvieron. Los hebreos lo estuvieron. Debemos entender, hermanos, amigos que nos visitan, que el gozo bíblico, el gozo que nos está ordenado a los cristianos, no depende de las circunstancias físicas que podamos experimentar, no depende del trato que pudiéramos recibir de las personas, aun cuando estas cosas no sean las más favorables, no sean las ideales. El gozo del que nos habla la Escritura, es posible tenerlo, experimentarlo. En la segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Macedonia que se ha dado a las iglesias de Macedonia, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos eran muy pobres. Sí. A veces nosotros nos quejamos que no tenemos ropa, no tenemos zapatos, no tenemos ciertas cosas.
Los hermanos de Macedonia vivían en gran pobreza, profunda pobreza. Pero dice que había abundancia de gozo en ellos. Ejemplos, hermanos, para nosotros hoy en día, de que es posible experimentar el gozo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Ahora bien, quiero que consideremos como tercer punto cuál es la base de ese gozo. ¿De qué depende? ¿En qué consiste? ¿Qué lo produce? ¿De dónde proviene? ¿De qué nos gozamos? Bueno, como cristianos hay cosas que a pesar de todo lo malo que nos pueda pasar, siempre, siempre deben estar en nuestra mente, en nuestro corazón y salir a relucir en forma de gozo. ¿Qué cosas? Que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué importa que yo sea el hombre más pobre del mundo? ¿Qué pobre que? ¿Qué importa que sea tan pobre que no tenga zapatos tal vez? ¿Qué importa tal vez si no soy el hombre más sano del mundo? Pero Dios ha perdonado mis pecados. Dice en el Salmo 51, versículo 2, note David orando, abriendo su corazón a Dios. Él había pecado y él estaba sufriendo. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, le dice a Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Su conciencia, hermanos, le redarguía. Él se sentía muy mal porque él sabía que había actuado incorrectamente delante de Dios. Y dice en el versículo 9, note usted, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Si algo debe producir gozo en nosotros, es el saber que Dios ha perdonado nuestros pecados. Dice David, por favor, quítalos, Señor, bórralos y vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, no debe haber gozo más grande para nosotros que el gozo de nuestra salvación. Hermanos, qué felicidad, qué dicha. En Cristo Jesús somos salvos. Nuestros pecados han sido borrados, hemos sido lavados y justificados. ¿Qué importa que el mundo ruede? Eso es algo que siempre en nosotros debe brotar. No somos los más desdichados del mundo. A veces cuando un cristiano pasa por una situación difícil, desafortunadamente cae en una depresión y se olvida de estas bendiciones. Y piensa que es el hombre más desdichado, infeliz de toda la tierra. Y no es cierto. Debe de haber gozo en él. Tal vez no por las situaciones que está viviendo. Esas pueden traer a nosotros cierto dolor y lágrimas. Pero el gozo de nuestra salvación nunca lo debemos de perder. Es un gozo que ni las peores circunstancias de la vida deberían de arrebatarnos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 39, cuando el eunuco recibió la predicación del evangelio por boca de Felipe y vieron un lugar donde había mucha agua, dice la escritura que descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Y dice el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
¿Por qué iba tan feliz el eunuco? ¿Por qué? Ese es el gozo de la salvación del cual habla David. El ser personas que hemos obedecido el Evangelio nos debe dar gran alegría siempre. Siempre, hermanos. En las buenas y también en las malas. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que nuestros pecados, por muy grandes que hayan sido hechos, por muy grandes que hayamos cometido esas faltas, el Señor las ha borrado. Ya no existen más. El gozo que proviene de la obediencia al Señor supera todas las emociones placenteras y se sobrepone al sufrimiento que podamos tener en este mundo. ¿Qué más? Hermanos, ese gozo debe de provenir de tener comunión con Dios. Estad siempre gozosos, no precisamente por las cosas de este mundo, sino por nuestra relación con Dios. Volviendo a Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El secreto de esta exhortación se encuentra en la frase en el Señor. En el Señor. Sin importar el contexto de la vida, es posible experimentar el gozo de saber que estamos en Cristo y estamos en perfecta comunión con Él. El Señor, hermanos, está con nosotros todos los días. Él lo prometió hasta el fin del mundo. Cuando nos va bien, el Señor está con nosotros. Pero cuando nos va mal, debemos de entender, el Señor está a mi lado. Yo no estoy solo, yo estoy en comunión con Él. Yo debo estar contento por eso. Las personas lamentablemente se roban a sí mismos esta alegría cuando no entienden la bendición suprema que implica estar en comunión con Dios. Es una bendición grandísima, pero muchas personas desafortunadamente no le dan la importancia de vida. No hacen nada para ponerse en paz con Dios. Al contrario, le dan la espalda a Él para abrazar al mundo. Y se están perdiendo de ese gozo que nosotros deberíamos de experimentar todos los días de nuestra vida. Mi relación con Dios no es como la relación del mundo. Ellos viven sin Dios y sin esperanza. Yo no. Usted no, hermano, hermana. Usted está en Cristo. Usted se regocija en el Señor. Tener comunión con Dios es una fuente continua de gozo y felicidad. En Isaías capítulo 61, versículo 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así es. Dios nos ha vestido, hermanos, con vestiduras, dice, de salvación. Ese es nuestro atavío. Nos ha rodeado con un manto de justicia. Él nos ha justificado. Ahora somos justos delante de Él. Así como la novia es ataviada, el novio, así el Señor nos ha ataviado a nosotros con ese manto. Y por eso dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Esta es la clase de gozo, hermanos, que la Biblia nos exhorta a tener siempre. ¿Qué más? La Escritura nos enseña que debe haber gozo porque podemos dirigir oraciones a Dios. Wow. Esto, hermanos, es un privilegio muy grande. En Juan, dijo el Señor Jesús, capítulo 16, versículo 24: ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid
y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Si el Señor ha perdonado nuestros pecados, si ahora estamos en comunión perfecta con Él, entonces dice el Señor Jesucristo que orando y pidiendo en su nombre podemos tener el beneficio de dirigirnos al Padre en oración. Y hermanos, en Cristo Jesús tenemos la garantía de que nuestras oraciones van a ser contestadas. A lo mejor no a la manera nuestra, pero sí de la mejor manera, que es la manera de Dios. Y eso debe de ser causa de gozo, dice el Señor, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quiere usted tener gozo en su corazón? Hermano, ore. Ore a Dios. No desperdicie el privilegio que el Señor le da y que muchos no tienen de la manera que nosotros lo tenemos. Nosotros podemos orar por medio de Cristo porque tenemos comunión con Él, porque le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y la oración se dirige al Padre por medio de Cristo Jesús. Pero quien no tiene a Cristo, ¿cómo puede orar a Dios de la misma manera? Es cierto, Dios es bueno y misericordioso. Y dice el apóstol Pablo a los romanos que su benignidad, las cosas buenas que da a las personas son para guiarlos al arrepentimiento. Dios es omnisciente y muchas veces sabe cosas que las personas están pasando. Y Dios en su bondad a veces les ayuda para que se arrepientan. Pero el beneficio de la oración a través de Cristo Jesús, hermanos, no todos lo tienen. Nosotros sí. Y a veces no experimentamos el gozo como deberíamos porque no somos diligentes en orar. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Estar en la verdad. En la primera carta a los Corintios 13, versículo 6, dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿La verdad trae gozo? Sí. Hermanos, no todo en la vida nos hace alegres. A veces vemos la injusticia, vemos el pecado a nuestro alrededor, la maldad. Puede ser en nuestra propia persona, como lo veía David, o puede ser también en otros. Y eso causa gran tristeza. Nosotros no nos gozamos en la injusticia. Pero cuando conocemos, cuando aprendemos la verdad, cuando nosotros aceptamos esa verdad y vivimos de acuerdo a ella, de acuerdo a sus principios, cuando la enseñamos la verdad de Dios a otras personas, hermanos, qué gozo. Qué grande gozo, hermanos, puede haber en nosotros. La verdad la tenemos en nuestras manos. Si dedicáramos más tiempo en considerarla, en reflexionar en ella, en enseñarla a otros, a pesar de las cosas que nos pasan en este mundo, podemos tener ese gozo especial. El gozo bíblico. El gozo que viene de Dios. Pero una cosa más, también viene producido por la esperanza de la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es cualquier esperanza, no es tal vez una posibilidad, no, es una esperanza viva. Dice verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, claro, ¿cómo no? Aunque ahora,
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro, hermanos, también nos enseña en qué consiste el gozo del cristiano. Consiste en esa esperanza que tenemos, la esperanza de la vida eterna. Siempre, hermanos, sin importar el fuego de prueba que estemos pasando, debe de haber gozo en nuestro corazón por la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. No es una esperanza, hermanos, fundada sobre la arena. No es una esperanza, hermanos, que sea simplemente una cortina de humo. Una esperanza puesta en Cristo. Porque Él lo prometió. Porque estamos en Él. Porque perseveramos fielmente. Porque nos esforzamos por hacer su voluntad. Nos equivocamos, sí, pero tratamos de enmendar, de corregir e ir cambiando. Y en eso, hermanos, se fortalece nuestra esperanza. Nuestro gozo debe ser inefable y glorioso porque conocemos el resultado final de nuestra fe. Y ese resultado es la salvación de nuestra alma, dice aquí el apóstol Pedro. Hermanos, ¿por qué no estar felices, contentos todo el tiempo? Siempre. Nuestro gozo, hermanos, no depende de lo que vivamos en este mundo, sino de que estamos conscientes de lo que vendrá después de esta vida. Vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Estaremos para siempre con el Señor. Al contrario, las cosas de este mundo, los desafíos y las pruebas deberían anhelarnos que todo esto se acabe o que pronto pasemos a esa vida mejor. También en el capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay personas que se les hace extraño que los cristianos sufran. ¿Y por qué te pasa eso? ¿Y por qué le sucedió eso? ¿Por qué? Pues no son hermanos, no son cristianos, no van a la iglesia, no dicen servir a Dios. ¿Por qué? Y se les hace extraño. Algunos piensan que si estamos en la verdad no deberíamos tener ningún tipo de padecimiento, de sufrimiento. Al contrario, todo debería ser bonanza en nuestra vida, prosperidad, felicidad. Pero ¿qué dice Pedro? Dice que no debemos sorprendernos de que estas cosas vengan a nuestra vida, como si algo extraño nos estuviera pasando. Nuestro gozo viene de saber que estamos sirviendo a Dios y estamos participando de los padecimientos de Cristo, así como Él estuvo un día dispuesto a padecer por nosotros. Y si a pesar de todas las cosas difíciles de nuestra vida estamos nosotros sirviendo al Señor fielmente, hermanos, debemos estar felices. Hermanos, el gozo supremo vendrá cuando el Señor sea revelado en su gloria, cuando venga en las nubes del cielo para llevarnos a vivir eternamente con Él. Ahí va a ser, hermanos, el clímax de ese gozo que ahora experimentamos. Un día el Señor vendrá
y será el día más feliz para todos los que hemos obedecido el Evangelio y estamos en Cristo, perseverando fielmente. ¿Experimenta usted el verdadero gozo, hermano, hermana, amigo que nos visita? ¿En verdad usted es dichoso, feliz en su vida? Si no lo es, le invitamos a que venga a Cristo y que disfrute de lo que nosotros hemos estado disfrutando por tanto tiempo. Y un día vamos a experimentar el gozo supremo con Cristo en el cielo. No se pierda esta bendición. Venga a Cristo, aquí está el plan de salvación. Obedezca el Evangelio. Gracias por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga. El hermano del himno tiene el tiempo.